noches, amados hermanos, que el Señor esté con ustedes. Gracias por sintonizar su programa La Luz en mi Andar. Estamos muy contentos por esa clase tan maravillosa que nos expuso el hermano Willy. Gracias, hermano, por su dedicación a la obra. También gracias a todos los hermanos que están involucrados en este proyecto, al hermano Marlon, al hermano Rafael, el hermano Cristian, el hermano Jesús. A todos los hermanos le enviamos un fuerte abrazo y seguimos orando para que sigan firmes en el Señor y que no decaiga su deseo de enseñar. Vamos a hacer una oración para iniciar. Poderoso buen Dios que está en los cielos, en todo lugar, le damos las gracias por este día que usted nos ha regalado. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por haber enviado también a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Le suplicamos que usted sea con nosotros siempre, que usted nos ayude a través de esa palabra revelada a saber las cosas, a tomar decisiones tanto doctrinales como morales, que seamos unos discípulos capaces de trazar bien su palabra. Gracias por todas las bendiciones y esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También una cosita antes de seguir con nuestro programa es que si usted no se ha suscrito a lo que es el canal La Luz en mi Andar, le instamos a que lo haga, ya sea por Facebook, Instagram, YouTube o también lo puede hacer por Spotify. Si tiene alguna cuenta, usted camino a su trabajo puede escucharnos mientras hace los quehaceres en su hogar. Puede colocar ya sea en YouTube o puede colocar también en Spotify. Se coloca los audífonos y usted comienza a escuchar acerca de la palabra de Dios. Lo que vamos a estudiar hoy, vamos a continuar con nuestra serie de lecciones de lo que tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la parte de lo moral o la parte de la ética. En este caso vamos a analizar un pasaje que fue el clave también para nuestra clase anterior, que hablamos acerca de lo que era la enseñanza o de la sana doctrina. Hoy vamos a hablar acerca de que toda escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Nos vamos a enfocar en la primera parte de este versículo, que es el versículo de este texto, que es el versículo 16, pero vamos a enfocarnos en el último concepto que dice instruir en justicia. Y ese es el título de nuestra lección hoy, la Biblia, instrucción para la justicia. Entonces vamos a entrar, como decimos nosotros, en materia, y vamos a decir ante todo que, como lo hemos mencionado con anterioridad en nuestras clases pasadas, es que la Biblia es nuestra guía de fe y de práctica. Cuando nos referimos a fe, sabemos que estamos hablando de la doctrina, y cuando nos referimos a práctica estamos hablando de las cosas que nosotros hacemos, nuestra forma de comportarnos. Ahora, la Biblia en 2 Timoteo 3:16, como lo leímos, nos dice que es apta para corregir, para enseñar, para instruir en justicia y para corregir. Pero ella también nos provee la base para cada decisión moral que nosotros tengamos que hacer. Nos instruye en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es lo que significa la palabra justicia. La palabra justicia en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 se traduce como rectitud demandada por Dios. Disculpen, hermano. Eso lo dice TUGI 2003, el diccionario, el léxico griego español del Nuevo Testamento, en la página 238. Acá abajo tienen la referencia. Entonces, cuando analizamos lo que significa la palabra justicia, es lo que es correcto, lo que es demandado por Dios. La mayoría de los cristianos reconocemos que la Biblia es como la autoridad absoluta en temas doctrinales, también en temas, inclusive en temas de conducta, en temas morales, en temas éticos. Sin embargo, no muchos estamos seguros de cómo aplicamos esos temas a nuestra vida cotidiana. Entonces, esto es en lo que está basada esta clase, en cómo podemos nosotros aplicar. Daremos algunos principios para utilizar la Biblia de la forma correcta para tomar decisiones con respecto a la moralidad.
Primero que todo hay que establecer la elección de una guía o una norma o un patrón. Nosotros estuvimos hablando de esto la semana pasada en lo que fue la Biblia nuestra máxima autoridad en lo que es los temas doctrinales, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la sana doctrina. Estuvimos hablando acerca de un patrón. La palabra que se utiliza para eso es la palabra canon, que es una guía, un patrón, algo que nosotros debemos seguir. Eso lo definió también el hermano Marlon en la clase de ayer. Si usted estuvo presente, si no la ha escuchado, lo instamos a que la revise en los canales que ya hemos descrito anteriormente. ¿Cómo uno decide cuáles acciones son correctas o incorrectas? ¿En base a qué o a quién nosotros tomamos esas decisiones? Lo primero que debemos establecer es eso que hemos visto, es una guía. Necesitamos una guía, necesitamos un patrón. Ya sabemos que la guía es nuestro único patrón en cuanto a temas doctrinales, pero ¿qué hay en cuanto a los temas morales? Porque muchas personas han creído que solamente la razón es más que suficiente para que nosotros determinemos lo que esté bien o lo que está mal. Esto quiere decir que uno solo debe sentarse, hermano, a analizar o a pensar qué está bien y decidir cuidadosamente, y en ese proceso de decisión nosotros podamos reconocer cuáles acciones son buenas y cuáles acciones son malas. Este ha sido el enfoque de muchos filósofos a través de los años. Ellos dicen, bueno, nosotros vamos a apelar a nuestro interior, a nuestra conciencia, a ver qué está bien o qué está mal. Ese ha sido el enfoque de muchos filósofos. Sin embargo, este enfoque acarrea un problema. ¿Qué problema acarrea? Es que ni todos los filósofos del mundo nunca se han puesto de acuerdo o han podido llegar a un consenso de una conducta estándar, o sea, una conducta uniforme. O sea, que para nosotros esa parte moral sea algo estándar para todas las personas. Nunca en la humanidad se ha visto esto desde el punto de vista filosófico. Inclusive, si usted lo ve como dice la diapositiva, la norma en la actualidad es, ¿cuál es la norma en la actualidad? ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es nuestro patrón? Es que cada persona debe juzgar por sí sola lo que es correcto para ella. O sea, cada quien hace sus propias reglas. Cada quien decide qué está bien o qué está mal de acuerdo a lo que él piense. Entonces, pero si nosotros aceptamos lo anterior, eso es lo que nosotros decimos. O sea, que si aceptamos lo anterior acerca de que yo puedo decidir por mí mismo en cuanto a los temas de morales, acarrea un problema y ahorita vamos a ver qué es. La mayoría de las personas no se detiene a pensar en esto, en el proceso de la toma de decisiones éticas. Nunca la persona se pone a pensar en esto, en cuál es el impacto que va a tener mi decisión moral o mi decisión ética más adelante. Aún si nosotros dijéramos esto, o sea, que la parte moral la puedo decidir yo a través de mis pensamientos. Incluso si nosotros aceptáramos esto, nos volveríamos a preguntar en base a qué. Y eso es lo que dijimos de los filósofos. O sea, en base a qué estándar. Al estándar de fulanito, al estándar de Juan, al estándar de Pedro. ¿En base a qué? Como un comentarista dijo, la mayoría de mis posturas, dice, están basadas en un presentimiento que me dice lo que está bien o está mal. Observe la palabra aquí. Un presentimiento que él tiene acerca de lo que está bien o está mal. O como otro lo expresaría. Después de todo, la moral es lo que te hace sentir bien. Lo que me haga sentir bien a mí es moralmente correcto para mí, pero eso no es necesariamente cierto. Otro viejo adagio que dice, deja que la conciencia sea tu guía. Deja que la conciencia sea tu guía, pero sabemos que la conciencia en muchas ocasiones puede ser traicionera, porque la conciencia debe ser también entrenada para yo tener buena conciencia, porque la conciencia puede ser mala o la conciencia puede ser buena. Entonces no puedo dejar que mi conciencia en ese sentido me dicte todo, porque yo tengo que entrenar a mi conciencia.
Como lo hemos dicho y está en la diapositiva, la mayoría de las personas no se detiene a pensar en el proceso de la toma de decisiones éticas. Simplemente adoptan las normas regidas o promovidas por la televisión, por las redes sociales, por grandes empresas, que programan a la conciencia a realizar lo que no es moralmente correcto. Nosotros vemos en las redes sociales, eso es algo que entra en mi subconsciente, incluso de manera tan sutil que no nos percatamos. Un logo muy famoso, solamente hazlo. Ustedes saben cuál es. Solamente hazlo. ¿Haz qué? ¿Me explico? O sea, las normas morales en la actualidad no son regidas por la Biblia, son regidas por las redes sociales, son regidas por todas las cosas que están alrededor de nosotros. Lo anterior es muy peligroso. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si la moralidad está siendo decidida de forma subjetiva, o sea, por lo que nos rodea y no de una manera objetiva, entonces la posición generaría consecuencias y serían las siguientes. La primera consecuencia es que nunca habrá un acuerdo general en cuanto a las normas éticas. Nunca nos pondremos de acuerdo en cuanto a qué es moralmente correcto y qué no es moralmente correcto. Nunca podremos condenar a nadie. No podremos condenar a un violador, no podemos condenar a un asesino, no podremos condenar a un sádico, no podríamos condenar a un pedófilo. Hitler, por hacer que sus instintos le dicen lo que es correcto. Tercero, la conducta será determinada por el acosador más poderoso, o sea, por la persona que ejerza el terror, porque el poder, en fin, hace lo correcto. Entonces, esos son los problemas que genera, pero es así como debe ser. Esa es la única forma en la que se puede tomar decisiones éticas basado en lo que está a mi alrededor, basado en la televisión, basado en los libros que yo lea. ¿Cuál es realmente la norma para yo poder tomar una decisión ética? Simplemente o verdaderamente sería esta la forma si no existiera un Dios. Si no existiera un Dios, yo podría hacerle caso a lo que dicta mi conciencia, sea bueno o sea malo, no me importa porque no existe un Dios, pero no es el caso. Existe un Dios y este Dios ha hablado. En Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 2 dice que Él ha hablado a través de su Hijo a nosotros. Entonces tenemos una guía, tenemos una regla, tenemos una norma en la cual nosotros nos guiamos para la moral y para la ética, no solamente en temas doctrinales, sino como lo he dicho, en temas también morales. Esto, decir que Dios ha hablado y realmente Él ha hablado, nos proporciona una norma objetiva, una norma absoluta y una norma universal para regir nuestra conducta. Eso es lo que se refiere para instruir en justicia, para instruir en conducta, para instruir en lo que está correcto y lo que está incorrecto. ¿Cuál es esa norma? Esa norma es lo que nosotros conocemos como la Biblia. O sea, no es eso de que yo pienso, bueno, actúo, yo siento, bueno, actúo. No, en cuanto a los temas morales, es también qué me dice la Biblia acerca de este tema. ¿Qué puedo yo extraer en la Biblia acerca de este tema? ¿Cómo yo aplico este pasaje en mi toma de decisión en cuanto a a la moralidad? No puedo basarme en lo que yo pienso. Inclusive no puedo basarme en decir, bueno, es que el Espíritu Santo me dice a mí, ¿verdad? Yo estoy lleno del Espíritu Santo. No, es que usted no tiene el Espíritu Santo por dentro. Es una doctrina que no es correcta. Decir que el Espíritu Santo me dice a mí en mi cabeza, que el Espíritu se entró dentro de mí, me dijo eso. No. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué eso es incorrecto? Porque el Espíritu Santo no nos guía desde dentro de nosotros, o sea, en la forma corporal, sino que nos guía desde afuera. Él nos guía desde su palabra objetivamente escrita, la que Él inspiró. Así es que nuestro Señor nos guía. La Biblia, hermano, es nuestra única autoridad en tema de religión, como lo hemos estado hablando. Las últimas clases, las últimas lecciones hemos estado machacando eso mucho de que la Biblia es nuestra única autoridad en religión. No es malo que nosotros estemos machacando eso, pero también debemos decir que en temas de conducta, en temas de ética, en temas morales,
La Biblia también es nuestra guía, es nuestra norma. No obstante, el ser humano debe tomar la decisión de someterse a esa autoridad. Nosotros debemos encontrar en la Biblia lo que es correcto y lo que no es correcto. Nosotros debemos someternos a ella. La comprensión de este punto de vista, hermano y amigo, es vital, es de vital importancia para todos, pero es extremadamente importante para los padres que son responsables de entrenar a sus hijos en el camino del Señor. Los padres deben ser capaces de enseñarles que este libro no solamente es la guía en los temas de doctrina, sino que también es la guía en los temas morales y en los temas éticos. Entonces establecemos que nuestra guía es la Biblia. No solamente en temas doctrinales, sino en temas éticos. Ese es nuestro canon, esa es nuestra norma, la Biblia. Ahora vamos a movernos a otro tema, a otra sección, que tiene que ver con manejando con precisión la palabra de verdad. Lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Lo que nos dice Timoteo acerca de la precisión con la que nosotros debemos manejar la Biblia es extremadamente importante para la toma de decisiones. He aquí, nosotros vamos a explicar en qué se basa esto, o sea, cómo yo utilizo la Biblia para tomar una decisión. Eso es lo que debemos nosotros saber. Debemos conocer cómo se aplican las diferentes partes de la Escritura a nuestra vida, no solamente en temas doctrinales, sino en temas morales. Como nosotros hemos estudiado que el objetivo de la Biblia es la obra de nuestro Señor Jesucristo, especialmente su muerte y su resurrección. Cuando usted se pone a recordar lo que es la historia, Dios inició la preparación histórica de esto tan pronto como el pecado entró al mundo. Cuando el pecado entra al mundo a través de Adán y Eva, ellos comen del fruto prohibido, Dios inmediatamente en Génesis capítulo 3 versículo 15 da la promesa acerca de una simiente que iba a venir y que de esa simiente iba a venir una simiente de la mujer que iba a ser el Cristo, y esa simiente nos iba a redimir a todos nosotros. El factor principal de esta decisión fue la selección y la preparación de una nación. Recuerda que Dios seleccionó a la nación de Israel y la preparó con algo especial. O sea, la relación que Dios tenía con Israel se le denominaba el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Esa era una relación en la que Dios iba a preparar a la nación de Israel para que ellos recibieran al Cristo, para que al fin todas las personas en el mundo pudiéramos ser salvos. Entonces, este pacto incluyó también un conjunto especial de leyes que ayudaron a mantener un contexto de esperanza, un contexto de que iba a venir alguien que nos iba a redimir, un contexto de redención, de piedad. Y estas leyes referían a lo que era la obra de Cristo. El establecimiento de estas leyes ayudó a mantener ese contexto de piedad, de santidad. También existieron profecías, las cuales se construyeron dentro de Israel, la fuerte expectativa y esperanza de un Salvador. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra lo que llamamos profecías mesiánicas acerca de nuestro Señor Jesús, y eso lo puso Dios dentro de la nación judía. ¿Por qué? Porque de este modo, cuando Cristo llegara, o sea, cuando Cristo iba a venir, cuando Él vendría al mundo, o sea, la expectativa era que Él viniera a una nación piadosa, a una nación, por así decirlo, que lo conociera a Él, que lo identificara. Ahora yo le hago una pregunta, ¿fue así? No fue así. Inclusive cuando Dios se tomó el tiempo de preparar a Israel, dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y la intención de Dios fue preparar a la nación para que Cristo entrara en ese
contexto de Israel como una nación piadosa, pero no fue así. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no siguió el plan. Él siguió el plan, porque hubieron israelitas que sí aceptaron, sí pudieron discernir las profecías, sí dijeron verdaderamente, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es importante destacar que lo que Dios estaba haciendo con Israel era la preparación para la venida de nuestro Señor Jesús. Gran parte, si no la mayoría de la ley mosaica, hermano, se aplicaba a la nación judía. Eso lo sabemos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que la ley judía o la ley mosaica, la ley mosaica se aplicaba a la nación judía. O si no, tenías que ser un prosélito para que se aplicara a ti. O sea, el judío, el hebreo, nacía en ese pacto. Al circuncidarse, él nacía en ese pacto, pero él nacía ya en una nación que había sido separada por Dios. La nación judía era un preparativo para más adelante lo que iba a venir. Después de que Jesús vino y realizó su obra, se vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, el antiguo pacto fue dejado atrás, fue dejado de lado, fue clavado en la cruz, como dice Colosenses 2:14, dice el acta que era contraria a nosotros, fue clavada en la cruz por nuestro Señor Jesús. Gálatas 4:21 al 31 dice Gálatas, la pared que nos separaba, dice Gálatas 2, que nos separaba, Cristo la derrumbó, haciendo de dos pueblos un solo pueblo. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15, Efesios 4, 21 al 31 y Colosenses 2, 14. La muerte de nuestro Señor Jesús estableció un nuevo pacto, uno que se aplicaba a todas las naciones, porque recuerda que Jeremías 31 dice que iba a venir un tiempo en el cual él haría un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, sino uno nuevo. Jeremías 31 al 34, y usted lo puede comparar en Hebreos capítulo 8 y en Hebreos también capítulo 10. Los cristianos, hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Romanos capítulo 11, Gálatas capítulo 6, versículo 16. Las leyes espirituales que eran necesarias debido al papel preparatorio de Israel ya no se aplican a nosotros, hermanos. Nosotros no podemos nacer en la nación judía. Nosotros no podemos estar, por así decirlo, viendo las cosas del nuevo pacto porque nosotros no somos hebreos. Para nosotros no es ese pacto, para nosotros es el nuevo pacto, según Jeremías 31. El pacto por el cual el cristiano se rige en la actualidad es el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay conceptos morales que nosotros mantenemos del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque siguen siendo válidos en el Nuevo Testamento. Incluso ellos fueron, ellos fueron repetidos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros como cristianos buscamos determinar lo que está bien o está mal, nuestro recurso básico es el Nuevo Testamento. Y evidentemente también los mandamientos y la parte moral, los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento que trascienden hacia el Nuevo Testamento o que son repetidos en el Nuevo Testamento. Entonces hay cosas que son del Antiguo Pacto que no nos pertenecen a nosotros. Nosotros no podemos tomar esos ejemplos, esos mandamientos y aplicarlos directamente a nosotros porque no nos pertenecen a nosotros, no fueron escritos para nosotros. Solamente, como dice Pablo, lo podemos tener como ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestra norma? ¿Cuál es nuestro pacto? Usted como cristiano, yo como cristiano, estamos en el pacto del Nuevo Testamento. Muchos individuos creen incluso que algunas partes del Nuevo Testamento son más autoritativas que otras. O sea, que ellos dicen que, por ejemplo, cuando habló Jesús es más autoritativo de cuando habló Pablo. O las palabras del Sermón del Monte son más autoritativas que las de Pedro. No, hermano. Pedro y Juan y las palabras de Cristo tienen la misma autoridad. ¿Por qué? Porque él era el que las iba a revelar. Cristo dice, cuando ustedes no sepan, dice,
el Consolador les dirá qué escribir. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. La palabra de Dios, hermano, manejada correctamente, es la única norma autorizada para una conducta correcta, para una conducta de justicia. La palabra de Dios. ¿Dónde yo tengo que ir para encontrar una respuesta moral? Yo voy al Nuevo Testamento. Voy a la Biblia completa en cuanto a algo moral. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero el pacto en cuanto a doctrina, en el cual nosotros estamos, es el Nuevo Testamento. Ese es nuestro pacto. En cuanto a la moralidad, la palabra inspirada por Dios en cuanto a la moralidad es lo que dicta cómo debemos nosotros conducirnos. Si usted, por ejemplo, va a lo que es la esclavitud, para nosotros no se justifica eso porque nosotros no vivimos en esa ley moral que ellos tenían en ese entonces. ¿Ve? Nosotros no podemos entrar allí. Hay muchos aspectos en los cuales la tradición, lo que es la moralidad de ellos, la forma en la que ellos tenían de pensar, es diferente a la de nosotros, por lo cual nosotros debemos enfocarnos en el pacto que es de nosotros, que es el Nuevo Testamento, y también en la Biblia, en las partes en toda la Biblia, o sea, en toda la Biblia dicta nuestra moralidad. Eso es lo que quiero decir, disculpe si me estoy dando a entender de una manera incorrecta. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, nuestra guía en cuanto al nuevo pacto se encuentra en el Nuevo Testamento. Nuestra guía en cuanto a la autoridad doctrinal se encuentra en la Biblia. Y nuestra guía en cuanto a nuestra moralidad se encuentra en la Biblia. O la palabra escrita de Dios, como dice ahí, manejada correctamente, es la única norma autorizada para una conducta correcta. La aplicación de los principios generales. Vamos a ver algunos principios generales en cuanto a lo que tiene que ver con la moralidad. Lo primero que debemos establecer, hermano, es que la Biblia no es un libro extremadamente detallado que dé instrucciones específicas por cada tema en todo momento y en todo lugar. O sea, la Biblia no tiene un mandamiento específico o un consejo específico para cada problema que al ser humano se le puede ocurrir en distintas partes del tiempo. Sin embargo, esto pareciera una debilidad, pero no lo es. En lugar de ser una debilidad, es precisamente lo contrario. Es lo que es la fuerza y la genialidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque proporciona principios generales que son relevantes para cualquier persona, en cualquier era, edad o cultura. O sea, principios que son aplicados universalmente. Reconocer este hecho es uno de los pasos más importantes para aprender a aplicar la Biblia en decisiones éticas. Algunas preguntas morales se responden de manera específica. La Biblia la responde de manera específica. Por ejemplo, la fornicación y el adulterio están explícitamente condenados en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 18. ¿No? El mentir también está condenado. Lo que tiene que ver con la hechicería. Hay cosas que están condenadas explícitamente, pero hay algunas que no. Algunas preguntas morales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 13, que dice, no matarás. Este es un principio básico. Este es un principio básico que nos dice el valor y la importancia del ser humano, de que la vida debe ser respetada porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a preguntar acerca de cualquier cosa que hagamos en contra de la vida humana. Debemos preguntarnos, ¿muestra esto que voy a hacer respeto o desprecio por un ser humano? ¿Voy yo a lastimar a un ser humano? ¿Esta acción que voy a realizar lastimaría a X o Y persona? ¿Viola esto la integridad de él como un ser humano? Si su respuesta es sí, entonces yo no debo hacerlo porque es moralmente incorrecto.
Ahí es donde yo le pregunto a mi conciencia. Ahí donde la Biblia me, me dice a mí que lo que se está haciendo o lo que voy a hacer es moralmente incorrecto. Ese es nuestro estándar. Yo debo ser capaz de analizar a la Biblia subjetivamente, sin buscar yo una conveniencia. Ciertamente el asesinato está prohibido, Génesis capítulo 9, versículo 6. Pero observe que en el Nuevo Testamento el maldecir también está prohibido. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 10. Y también el odiar a mi hermano. Si yo odio a mi hermano, no soy un cristiano. Eso está prohibido. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Observe cómo el Nuevo Testamento en sí es un poco más severo que el Antiguo Testamento, porque como dijo Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero, o a tu amigo, pero odiarás a tu enemigo. Pero acá Jesús dice, pero yo os digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás también a tu enemigo, orarás por él. Vamos otra vez a otro texto bíblico. Lo que tiene que ver con la autoridad. Existe una amplia aplicación de la enseñanza bíblica acerca de lo que tiene que ver con el gobierno civil. ¿Dónde encontramos nosotros eso? Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 3 versículo 1 al 2 dice que yo debo someterme a las autoridades civiles. Observe cómo Dios me dice a mí que yo debo, qué está bien o qué está mal. ¿Quién me va a determinar eso? El gobierno, dice, el gobierno siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios, dice así, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista la autoridad a lo ordenado por Dios sea opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. La enseñanza, la Biblia me enseña a mí acerca del gobierno civil. Romanos 13, 1 al 2, 1 Timoteo 2, 1 al 2, 1 Pedro 2, 13. También me enseña acerca de la justicia. Romanos 3, 13, 4. Que el soldado no carga de balde la espada. También me enseña acerca de los derechos de los inocentes. Romanos 3, 13. Disculpen, hermano. Romanos 13, 14. 1 Pedro 2, 14. Que realmente cuando yo voy a leer Romanos 13, 4, vamos a leerlo nuevamente, vamos a la carta de los romanos, es algo que no lo vemos con mucha frecuencia, donde el gobierno felicita a los buenos ciudadanos, dice Romanos 13, 4, dice así, el 13.3, disculpen, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, sino para que el que hace mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Cuán difícilmente la autoridad elogia a los buenos ciudadanos. Sí castiga al mal, pero no elogia a los buenos ciudadanos. Aquí hay un versículo que lo apoya y 1 Pedro capítulo 2 versículo 14. El castigo para los infractores, 1 Pedro 2.13, Romanos 13.3. Lo anterior nos ayuda a comprender, hermano, cuando yo leo esta enseñanza bíblica, cuando yo leo acerca del gobierno, cuando yo leo acerca del valor de una vida, cuando yo leo acerca de también lo que tiene que ver con el adulterio, el valor de un matrimonio, el valor de una vida. No matarás, hermano. Vienen temas entonces a mi mente como el aborto, que es algo de carácter moral. ¿Quién es mi guía para decidir? No, bueno, que si tiene tantas semanas, tantos meses, una vida no es una vida. No, hermano. Dice Jeremías, desde que estuviste en el vientre de la madre, yo te separé, le dice Dios, para que fuera a predicar a las naciones. Entonces, desde el momento de la concepción está la vida, hermano. Yo debo protegerla. El aborto no es moralmente correcto delante de Dios. Es algo que no se debe hacer. Me salió un poquito del tema, pero venía lo que era el ejemplo.
Toda la suma de todo esto nos ayuda a comprender la justificación, por ejemplo, para la pena capital, porque dice Génesis que a aquella persona que mata, la sangre se le demandará sobre su cabeza. Y cuando Pablo, ahorita no recuerdo el pasaje bíblico, disculpe, cuando Pablo dice que él estaba en la prisión, él dijo, si yo tengo, si soy, o sea, si estoy en posición, si lo que yo he hecho merece la muerte, no me niego a morir, parafraseando el texto. Entonces, la pena capital es, por así decirlo, no por así decirlo, la pena capital es justificada dentro de las escrituras. La defensa propia también, la guerra defensiva. O sea, un país va a guerra o hace guerra cuando él se defiende. O sea, son cosas que moralmente hablando la Biblia me arroja a mí luz de qué es lo que está bien o lo que está mal. Ya para concluir, hermano, en cuanto a temas doctrinales y morales, no le corresponde al hombre interpretar por medio de sus sentimientos personales lo que está bien o lo que está mal, pues Dios ya ha hablado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Él ya ha hablado, existe la Biblia, existe la norma en cuanto a doctrina y en cuanto a la moral y la ética, existe la Biblia. Si no existiera, entonces yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo piense. Existe un sistema absoluto de doctrina. Dice, porque dice, la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, dice segunda de Timoteo 3, y es útil, dice, para enseñar doctrina, observe, y también posee un sistema absoluto de moralidad, porque dice, para instruir en justicia, en lo que es correcto. Y ambos son definidos por 2 Timoteo 3:16, la doctrina y la moral. Ambas cosas la define la Biblia. Cada cristiano, especialmente los predicadores o maestros, debemos trabajar duro para comprender los principios generales de las Escrituras y aplicarlos a nuestra vida. En un mundo dominado por el solamente hazlo, los hijos de Dios no deberíamos dejarnos arrastrar, hermanos, por el relativismo inmoral. Por lo bueno, la moralidad la decide lo que está alrededor de nosotros. No, hermano, la moralidad no lo decide lo que está alrededor de nosotros. La moralidad lo decide la Biblia. ¿Qué es éticamente correcto? Lo decide la Biblia. ¿Y qué es éticamente incorrecto? También. Vamos a despedirnos con un texto bíblico que se encuentra en el Salmo 119:97. Dice así: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si yo quiero la respuesta a los problemas doctrinales, los encuentro en la Biblia. Si yo quiero la respuesta a las decisiones morales y éticas, mi respuesta está en la Biblia. Esa es mi guía. Le damos las gracias por ponernos atención, hermano. Gracias a usted por el tiempo que ha dedicado para estudiar más la palabra de Dios. Y lo instamos a que escuche la clase del jueves y también la del viernes. Que Dios lo bendiga siempre y suscríbase al canal y también dele clic a lo que tiene que ver con la notificación para que usted se dé cuenta los días que subimos contenido, que es todos los días de la semana, del lunes, martes, jueves y viernes. Los días que no subimos contenido son los fines de semana y los miércoles. Que el Señor le bendiga y nos vemos la próxima. Chao.